Lucas capítulo 24, versículo 1 hasta el 12, la palabra del Señor dice de esta manera: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Dice la palabra del Señor, versículo 2, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido, dice la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tome su lugar, tome su lugar. Cuando hablamos de la resurrección de Jesús, se nos viene a nuestra mente varias preguntas. En realidad, hermanos, nos preguntamos si la resurrección de Jesús no se hubiese dado, ¿qué hubiera ocurrido? Por ejemplo, la fe de nosotros, los cristianos, depende meramente de este acontecimiento de la resurrección de Jesús. ¿Es en realidad la resurrección de Jesús importante para los cristianos? Nosotros en realidad creemos en el Dios creador y creemos que Dios tiene, amados hermanos, cosas extraordinarias para la sociedad, para los humanos, y creemos que el plan de Dios es maravilloso. Ese es el Dios creador, el Padre. Y cuando hablamos de la resurrección nos preguntamos, en realidad, si Jesús nos resucitó, ¿en qué afecta? ¿En qué afecta a los cristianos? ¿En qué afecta a las personas? ¿Podría la cristiandad seguir con firmeza predicando, enseñando, consolidando y haciendo toda la obra en el reino de Dios si Cristo no hubiera resucitado? Son preguntas que se hacen muchos teólogos, porque el hecho de que Cristo no resucite en realidad no quita la evidencia histórica de que Cristo existió, de que Cristo fue crucificado, de que Cristo trajo un mensaje de paz, trajo un mensaje confrontativo. Esas verdades no las quita nadie. Y el hecho de que Cristo no resucite, nos preguntamos, ¿en realidad afectaría en su totalidad a la iglesia o la iglesia seguiría avanzando? Hoy vamos a ver y vamos a tratar de responder eso, porque nosotros necesitamos entender por qué es tan importante la resurrección de Jesús. Usted puede comprender muchos temas de la Biblia, usted puede entender muchos temas bíblicos,
Pero el tema que usted tiene que entender en su totalidad y tener certeza y tener fe y tener convicción y no tener duda es el tema de la resurrección de Jesús. Todas las demás cosas en realidad dependen de la resurrección de Jesús y vamos a ver detalladamente esto. Pero antes de eso, antes de ver la importancia de la resurrección de Jesús, permítame mostrarle 3 evidencias en la Biblia que confirman que Jesús resucitó. Hay más, pero hoy yo quiero con ustedes citar 3 evidencias de la resurrección de Jesús que son muy claras y que no nos dejan duda que Jesús resucitó. La primera evidencia es que Cristo profetizó su resurrección. Lo que acabamos de leer, los ángeles que se le aparecen a las mujeres en el sepulcro, les dice los ángeles a las mujeres, acuérdense de las palabras del Señor Jesús. Él dijo que era necesario ir a Jerusalén, ser entregado, ser crucificado, pero también ser resucitado. Jesús habló claramente de que un día Él iba a resucitar. Y vamos a leer Mateo 16, versículo 21. Y dice la Biblia: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Una de las enseñanzas de Jesús hacia sus discípulos era: voy a morir, voy a ser castigado, los sacerdotes me van a tratar mal, los fariseos me van a tratar mal, los gobernantes eclesiásticos me van a tratar mal. Es necesario que vaya a Jerusalén, es necesario que muera, es necesario que sea crucificado, pero también voy a resucitar. El mensaje de Jesús a sus discípulos consecutivamente en sus últimos días era: tengo que morir, tienen que entender que tengo que morir, tengo que ser crucificado porque esa es la misión por la cual he venido. Tienen que entender esa verdad, pero tienen que saber que yo voy a resucitar. Jesús afirmaba continuamente que Él iba a resucitar. Entonces, una evidencia bíblica de la resurrección de Jesús es que el mismo Jesús afirmó y enseñó que Él iba a resucitar. Amén. La segunda evidencia acerca de la resurrección de Jesús es que Jesús, después de haber resucitado, se apareció a sus seguidores. No es solamente que se regó el comentario que Jesús resucitó. Jesús se apareció resucitado a sus seguidores. Y lo vamos a leer y vamos a encontrar en realidad evidencias donde Jesús sí se les apareció a las personas después de haber resucitado. Lo primero que tenemos es que Jesús, durante sus 40 días, porque Jesús resucitó y pasó 40 días después de haber resucitado en la tierra, y durante esos 40 días hizo muchas apariciones. Se le apareció a los discípulos, se le apareció a los apóstoles, se le apareció a muchas personas que eran seguidores de Él. Él se le apareció durante 40 días. Tenemos, por ejemplo, en Mateo 28, 19 al 20, que es la gran comisión. Allí en esa ocasión Jesús se le apareció a los 11 discípulos y se les apareció en las montañas en Galilea. Y en Galilea, en esa montaña, el Señor Jesús le dio la gran comisión a los discípulos. La gran comisión está en Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he mandado. Y he aquí,
yo estaré con ustedes hasta los últimos días que ustedes puedan tener vida en la tierra. Esa ordenanza, esa enseñanza, esa gran comisión, Jesús se la dio a los discípulos después de haber resucitado. Y esa es una evidencia porque los 11 discípulos, ya no estaba Judas, los 11 discípulos tuvieron el privilegio de ver a Jesús resucitado y recibir una ordenanza que es la gran comisión. Más tarde vamos a leer en Hechos 1, 4, 5 y 8, encontramos que en el Monte de los Olivos amonestó a sus discípulos a esperar en Jerusalén hasta que fueran llenos del Espíritu Santo. Y luego ellos iban a llevar el mensaje a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa aparición de Jesús a sus discípulos se hace en el Monte de los Olivos. Jesús, hermanos, después de haber resucitado, aparecía, conversaba, ordenaba y en ese mismo momento desaparecía. Luego, después de Galilea, que es el primer ejemplo que citamos, se volvió a aparecer en el Monte de los Olivos. En el Monte de los Olivos le ordena a los discípulos: no se vayan del monte, no se vayan del aposento, estén allí hasta que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Esa segunda aparición se da después de la resurrección de Jesús. Hay una cita bíblica muy contundente para nosotros que habla de la aparición de Jesús después de resucitado. Y vaya conmigo, por favor, a Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 38. Vamos a leer, yo creo que es versículo 3, si no estoy mal. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3 hasta el 8. Vamos a leer la palabra del Señor. Y escuchen lo que dice Pablo acerca de la resurrección de Jesús. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y escuche bien acá, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después, subraya esta parte, apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Pablo dice que apareció a Cefas, apareció a los discípulos, pero también apareció a más de 500 personas. Esas personas, cuando Pablo está escribiendo, dice que algunos todavía están vivos, que pueden dar testimonio que vieron a Jesús resucitado, pero que otros ya han muerto. Y dice Pablo en el versículo 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, versículo 8, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Aquí tenemos evidencia, al menos, de unas 550 personas, incluyendo los discípulos, incluyendo toda la lista que Pablo menciona, no menos de 550 personas que dan testimonio de ver a Cristo resucitado. Amados hermanos, también podríamos nosotros decir que hay evidencias como el sepulcro vacío. Ustedes saben que cuando el sepulcro fue encontrado vacío, los sacerdotes, los fariseos, los que crucificaron a Jesús, dijeron que iban a decir que el cuerpo de Jesús se lo habían robado los discípulos, porque era la única manera de que no se escandalizara el pueblo. Era la manera de que el pueblo no se alborotara. Y esa fue la noticia que dieron los sacerdotes, que el cuerpo de Jesús fue raptado por los discípulos y
lo quemaron, lo desaparecieron para que se cumpliera la profecía de que Cristo resucitó. Ellos pudieron haber dicho esto, pero ¿cómo ven el testimonio de más de 500 personas? Son testigos oculares. Nosotros hoy predicamos y creemos por fe que Cristo resucitó. No lo hemos visto, al menos yo nunca lo he visto. Pablo lo vio, los apóstoles lo vieron, más de 500 personas lo vieron. Y esas personas dan testimonio que vieron a Jesús. Las personas que quieren desmentir o quieren que la resurrección de Jesús se convierta en un fracaso, han inventado muchas cosas, de tal manera que dicen que ese comentario se creyó porque se transmitió, solamente se decía Cristo resucitó y entonces el otro lo creía. Quizás nosotros hoy podemos decir es verdad, hoy creemos por fe que Cristo resucitó, pero tenemos más de 500 personas bíblicas que existieron en el tiempo de Jesús, que vieron a Jesús. Jesús, que comieron con Jesús después de haber resucitado. Ustedes recuerdan que en una ocasión los discípulos tenían dudas de que si era un espanto o que si en realidad era Jesús. Uno de ellos era Tomás. Y Jesús le dio la oportunidad a Tomás que pudiera tocarlo, porque los espíritus no tienen cuerpo. Y también comió con ellos pescado, dice la Biblia. Comió con ellos, los espíritus no comen. Jesús apareció a muchas personas, y esa es una evidencia bíblica, a más de 500 personas que dan testimonio que Cristo resucitó. Y la tercera evidencia, hermanos, de que la resurrección de Jesús es verdadera, es la fe inquebrantable de los discípulos. Vean, hermanos, lo único que a un hombre mortal le puede provocar tanta pasión por lo que él cree y puede defenderla a capa y espada es cuando él sabe que lo que él ha visto es real. Los discípulos tenían una fe inquebrantable. El testimonio de los fariseos y de los sacerdotes es que Cristo había sido raptado. Se corrió el comentario que él no había resucitado. Los discípulos lo vieron, comieron con él, conversaron con él, por lo tanto su fe se volvió inquebrantable. De tal modo que los discípulos, hermanos, soportaron sufrimiento. Los primeros seguidores de Jesús sufrieron consecuencias, pero nunca negaron la fe, porque su fe se volvió inquebrantable después de ver la profecía cumplida. Después de ver a Cristo resucitado, en realidad eso hizo que su fe tuviese esa fortaleza necesaria. Y mire lo que dice Primera de Corintios 1, versículo 1 al 4. Estas dos citas bíblicas me encantan porque aquí se describe prácticamente lo que los discípulos creían y por qué los discípulos no retrocedían en su fe. Mire lo que dice Primera de Corintios 1, versículo 1 al 4. Dice Pablo, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos. No está diciendo solo oímos, nosotros lo oímos. Nosotros hemos recibido la fe, creemos por fe, pero Pablo dice, lo oímos y lo vimos con nuestros propios ojos. Lo que hemos contemplado, y dice Pablo, y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con él, con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dice Pablo, anunciamos lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos palpado. No estamos hablando de inventos, de teorías,
de argumentos vacíos. Dice Pablo, les enseñamos lo que nosotros hemos visto, tocado, y las cosas que en realidad han sido evidentes porque nosotros las hemos visto. Pero luego tenemos en Hechos capítulo 4 versículo 20 una defensa de Pedro. Una defensa de Pedro ante el sumo sacerdote. El sumo sacerdote quiere prohibir que los apóstoles prediquen de Jesús y que hablen de la resurrección de Jesús. Y Pedro, ante esta amenaza de cárcel, ante esta opresión, ante esta situación terrible, Pedro declara lo siguiente, Hechos capítulo 4 versículo 20: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Si usted lee el contexto de Hechos capítulo 4, se va a encontrar que los sacerdotes mandaron a echar preso a Pedro y a Juan porque estaban predicando. Un ángel del Señor los sacó a medianoche, los llevó otra vez al templo a predicar, y cuando fueron los sacerdotes, los llevaron del templo hacia donde estaba la reunión, la asamblea para condenar a estos hombres. Los sacerdotes le dicen: te hemos dicho que dejes de predicar en ese nombre. Te hemos dicho que no hables de Jesús. Está prohibido hablar de Jesús. Está prohibido hablar de que Cristo resucitó. Eso está prohibido. Y Pedro le responde al sumo sacerdote: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amados hermanos, esa evidencia nos da a entender por qué la fe de Pedro era tan inquebrantable. Pedro no tenía espacio para negar que Jesús había resucitado. Y cuando los apóstoles murieron, Pedro murió crucificado, a Pedro lo crucificaron, Pablo murió decapitado, muchos murieron asesinados, muchos murieron terriblemente, una muerte terrible. ¿Sabe por qué no negaron a Jesús? ¿Saben por qué no se retractaron? ¿Sabe por qué no abandonaron la fe? Porque su fe se había vuelto inquebrantable, porque ellos habían visto a Jesús, habían palpado a Jesús, habían conversado con Jesús, habían comido con Jesús resucitado, habían tenido conversación con Jesús, lo vieron inclusive cuando Jesús se fue. ¿Cómo va una persona a dar lugar a que su fe mengüe cuando ha visto todo eso? Esa es una evidencia muy, pero muy fuerte en la Biblia de los discípulos. Ahora, entonces, ¿por qué es tan importante la resurrección de Jesús? Escuche bien lo que Pablo habla acerca de la resurrección de Jesús. Y aquí se centra la idea principal de lo que yo quiero enseñarles. ¿Por qué es tan importante la resurrección de Jesús? Miremos lo que dice Primera de Corintios capítulo 15 versículo 12. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 12. Cuando leo este pasaje bíblico, entendemos que la resurrección de Jesús es el tema más importante del cristianismo. Y lo vamos a confirmar. Dice Pablo en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 12: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida, solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Aquí tenemos al menos, hermanos, 7
cosas importantes que Pablo habla acerca de la resurrección de Jesús. Mire cómo Pablo pone en la mesa 7 cosas importantísimas en cuanto a la resurrección. Número 1, ahí está, el versículo 13, dice que la resurrección de los muertos en Cristo es una esperanza verdadera. Porque la predicación de Pablo, en muchas ocasiones Pablo habló de la resurrección y habló que nosotros vamos a morir, pero que también vamos a resucitar. Porque todos los seres humanos van a morir, vamos a morir. Pero también hay una promesa de resurrección. Pablo dice que la resurrección de los muertos es una esperanza. Y dice Pablo, si los muertos no resucitan, entonces Cristo no resucitó. En otras palabras, la resurrección de los muertos o la resurrección de los muertos en Cristo es una esperanza viva para todos los creyentes. Versículo 14. Pablo dice que si Cristo no resucitó, es vana la predicación. No sirve para nada. Lo que se ha predicado, lo que se ha enseñado, no sirve. Pero también Pablo en el versículo 14 y 17, de lo acabamos de leer, dice Pablo que si Cristo no resucitó, nuestra fe también es vana. Mire que todo se está resumiendo en la resurrección de Jesús. Usted dice, yo creo que Jesús vino a la tierra. Creo que Jesús sanó, creo que Jesús hizo milagros, creo que Jesús trajo un mensaje de paz, también creo que Jesús murió en la cruz, creo que Jesús fue sepultado, pero no creo en la resurrección. Entonces, si usted cree todo lo demás y no cree en la resurrección, todo lo demás que usted cree no sirve para nada. Y esto es lo que me encanta del mensaje de Pablo. Si Cristo no resucitó, lo que yo predico no sirve y también la fe que yo tengo no sirve. Pero dice Pablo también en el versículo 15 que si Cristo no resucitó, somos testigos falsos al decir que Dios resucitó a Cristo. Porque los discípulos predicaban que Dios iba a resucitar a Cristo. Y dice Pablo, si Cristo no resucitó, somos testigos falsos. No nos metimos a problemas porque hemos dicho que Dios resucitó a Cristo. Número 5. Si Cristo no resucitó, dice Pablo en el versículo 17, que aún estamos en pecado. ¿Lo lee? Eso dice Pablo. Que si Cristo no resucitó, todavía estamos en pecado. Nadie puede creer que Jesús le perdonó de sus pecados si no cree que Jesús resucitó. Porque la resurrección es la que le da potestad a Jesús de poder darnos vida eterna, porque le ha vencido la muerte. Nadie puede darnos vida eterna sino solo aquel que ha vencido la muerte, que es Cristo Jesús. Y aquella persona que dice o cree en todas las demás cosas del cristianismo y todavía no cree en la resurrección de Jesús, todo lo que cree no sirve para nada. Y está en pecado todavía, porque la resurrección de Jesús es la que facilita a Jesús de poder limpiarnos y romper los lazos del pecado. Pero también en el versículo 18, Pablo dice que si Cristo no resucitó, los que han muerto perecieron para siempre. Escuche bien, si Cristo no resucitó, todos los que han muerto perecieron, se perdieron. Jamás ellos van a resucitar. Nadie puede entonces predicar de la resurrección si no se predica primero de Cristo. Y es el siguiente punto que sigue. Si usted lee el versículo 20, dice Pablo que Jesús ha resucitado como primicia de todos los muertos. Que la primicia para Dios de la resurrección ha sido el mismo Jesús. Si Jesús resucitó, entonces su pueblo, sus hijos van a resucitar también, porque la primicia ha sido el mismo Señor Jesucristo. Estas 7 cosas Pablo plantea acerca de la resurrección. Pero mire, hermanos amados, un aspecto importante también
por el cual yo digo que la resurrección es muy importante, es que la resurrección de Cristo demostró que Cristo era divino. Cristo enseñaba, Cristo predicaba y la gente entendía que lo que Cristo tenía era un poder sobrenatural, de tal modo que la gente afirmaba que Cristo era Dios, que Cristo lo sabía todo. Pero si Cristo no resucita, entonces su divinidad se muere, no existe, no era divino. La resurrección de Jesús demuestra que Cristo era divino. Y voy a leer lo que dice Romanos 1:4. Vamos a leer la Nueva Traducción Viviente. Esta versión habla muy claro acerca de lo que estoy diciendo. Dice Romanos 1:4, y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Usted dice, quedó demostrado que Jesús era Hijo de Dios cuando vino, sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, Jesús hizo milagros, caminó sobre las aguas, Él dijo que era el Hijo de Dios, sanó a los sordos, sanó a los mudos, levantó al caído, perdonó pecados. Hermano, todas esas cosas son importantes y son valiosas, pero es la resurrección de Jesús que demuestra, afirma que Jesucristo era el Hijo de Dios, que Jesucristo era divino. Porque todos los hombres que se hacen llamar Dios y aquellos que llaman adoración y buscan adoración, claman adoración, todos ellos han muerto y están en la tumba. No están vivos, están muertos. Cualquier religión, por eso es la diferencia muy importante entre el cristianismo y las demás religiones. El cristianismo es la única religión que profesa que su Señor ha resucitado. Amén. Todos los musulmanes saben que Mahoma murió. No hay evidencias que resucitó. Los budistas saben que su Dios, que su personalidad o que el hombre que formó esta doctrina o esta creencia murió y está sepultado. Y todos los demás que se han profesado y todas las religiones que han salido por el mundo, nos diferenciamos de esto importante. Somos la única creencia en el mundo que tenemos a Jesús resucitado, al líder, al fundador resucitado, no está muerto. Y por eso esta resurrección demostró que Jesús era Hijo de Dios. Y otro aspecto importante también acerca de la resurrección es que la resurrección reveló el poder de Cristo sobre la muerte. Y yo quiero que lea conmigo Romanos 6, 9. Romanos 6, versículo 9. ¿Sabe qué hizo posible la resurrección? Reveló el poder de Cristo sobre la muerte. Mire lo que dice Romanos 6, 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Eso quiere decir que Cristo venció la muerte. Y Cristo no puede volver a morir, porque Él ha vencido la muerte. Toda esta enseñanza de la resurrección de Jesús es un anticipo de lo que va a ocurrirle a la iglesia. Porque usted y yo, de aquí a un par de años, si Cristo no ha venido, vamos a morir. Amén. Vamos a morir porque es parte del proceso, del ciclo que nosotros tenemos. Vamos a morir. Pero hay una promesa gloriosa, que así como Cristo resucitó, que así como Cristo venció la muerte, que así como Cristo se levantó, también los creyentes un día se van a levantar.
Y dice Pablo, hermanos, que la muerte no nos podrá detener. Ahora la muerte nos va a quitar la vida temporal, física que tenemos. Vamos a ir. De alguna manera se puede entender que la muerte ha ganado una partida, pero la muerte no nos mantendrá siempre en el sepulcro. La Biblia dice que un día los cristianos vamos a resucitar. Y todo lo que pasó con Cristo es primicia, porque después seguimos nosotros. Cristo nos va a resucitar un día venidero. Como lo dice Pablo a la iglesia de Tesalónica. Pablo dice que un día el Señor va a resucitar a los muertos en Cristo. Por eso, amados hermanos, la resurrección de Jesús es importante. Porque si Cristo no resucitó, todo lo demás no sirve para nada. Para nosotros los cristianos, la resurrección de Jesús es el tema más importante. Es el tema más valioso. Es lo más importante para la iglesia. Cristo resucitó y no está en la tumba. La tumba está vacía. Amén. La tumba está vacía porque no lo pudo sostener. No iba a sostener al Dios maravilloso, no iba a sostener al poderoso, al transformador, al que vino a darnos vida. No podía detenerlo. Él ha resucitado. Y hoy en día, hermanos, nos da la esperanza a nosotros que también un día vamos a resucitar, así como Él lo hizo. ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Cristo ha resucitado. Diga conmigo, Cristo ha resucitado. Porque Él venció la muerte y vive por la eternidad. Quiero, hermanos amados, que se pongan de pie, por favor, y vamos a agradecer a Dios por la resurrección. Vamos a